Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a la hora de la reflexión de la palabra del Señor en el devocional familiar de hoy. Estamos viendo el capítulo número 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Ya hemos visto hasta el capítulo número 7 y la meditación de hoy va a estar centrada en el versículo número 8 del mismo capítulo. Pero quiero hacer un recuento solo a través de lectura bíblica de lo que ya hemos visto. Desde el versículo número 1 en adelante hasta el versículo número 7, la palabra del Señor dice así en Filipenses capítulo número 3. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdida por amor de Cristo. Y el versículo que vamos a utilizar el día de hoy dice: y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. El Señor otorgue bendición a su palabra. El pasaje de hoy es a continuación de lo que ya leíamos antes y hace desde aquí una división, la interpretación bíblica sobre el capítulo número 3 y lo titula como la total confianza del apóstol Pablo en una relación viva con el Señor Jesucristo. A diferencia, ¿cierto?, porque lo establece como diferencia de la forma como lo venían predicando los judaizantes, especialmente en todas aquellas iglesias de Asia Menor que se habían levantado con el esfuerzo misionero del apóstol Pablo y de otros obreros que le acompañaron. Y entonces, para luchar contra ellos, el apóstol Pablo está presentando todo este asunto que acabamos de ver. Cuando el apóstol Pablo menciona en el versículo número 7, él, la verdad, está entregando una verdadera hoja de antecedentes religiosos suyos, que eran de mucha potencia, que tenían mucho valor en la cultura judía, que no eran datos sin importancia. La verdad es que todo lo que el apóstol Pablo esgrime aquí como elementos de autoridad en medio de la nación judía eran muy poderosos, humanamente muy poderosos. Sin embargo, él las reputa, dice, es decir, él las considera como una verdadera pérdida. ¿Por qué? Porque a la vista él tiene algo que es mucho más excelente que todo eso que ha podido presentar en la carne, y que es simplemente la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Nada el apóstol Pablo consideraba que tenía el valor suficiente como para ponerse siquiera junto a esta excelencia de haber conocido a Cristo Jesús como su único Salvador. Él dice, ciertamente, el apóstol Pablo en sus escritos con mucha frecuencia utiliza palabras que dan una absoluta certidumbre de lo que está diciendo y que revelan que es un hombre que está absolutamente convencido y que estas expresiones le dan una potencia una fuerza de claridad y de convicción absoluta de lo que él está planteando. Podemos encontrar expresiones muy frecuentes del apóstol Pablo como sí, en efecto, por lo tanto, al menos, aún. Y todo esto le entrega, ¿cierto?, esa fuerza y posición de la convicción que tiene el apóstol Pablo sobre todo lo que él está diciendo. No es que esas cosas que él menciona no tenían valor en sí mismas. Cualquiera las hubiera querido que formaran parte de su propio
testimonio, cualquiera las hubiera deseado. Sin embargo, pero comparadas con esta grandeza que él conoce en el Señor Jesucristo, la excelencia del conocimiento de Cristo, estas en verdad no eran absolutamente nada. Aquí Pablo pone una relación personal con el Señor Jesucristo en el centro de la vida cristiana de todo cristiano fiel. Él entiende de que la relación con Dios es absolutamente personal y contrasta, por cierto, contrasta con todo lo que establecían los judíos, puesto que para ellos bastaba ser judío para tener una relación con Dios, y más aún cumpliendo la ley. Pero el apóstol Pablo dice que aquí no es una cuestión de nacionalidad, aquí no es un asunto de familia. La relación con Cristo él la plantea como un acto absolutamente personal. Él gozosamente aceptó la pérdida de todas aquellas cosas que él mencionó y las demás cosas que tampoco menciona y que siguen siendo parte de la grandeza de lo que él era en la carne, y las reputa absolutamente pérdida por alcanzar esta relación personal con el Señor Jesucristo. En el versículo número 7 el apóstol Pablo utiliza la palabra reputar o reputado, la conjuga tal cual, reputado como pérdida. Y luego dice en el versículo número 8, y aún reputo. Es decir, es como si el apóstol Pablo decía, desde el momento en que conocí a Cristo, cuando me convertí a Él, consideré absolutamente como pérdida todas las cosas que tenía hasta ese momento y que son las que menciona específicamente en el versículo número 7. Y ahora todavía la sigue pensando así, es decir, después de más de 20 años de vida en Cristo, sigue pensando exactamente igual como el día en que se convirtió al Señor, que nada de lo que tenía era de tanto valor como haber conocido la verdad en Cristo. Las reputó como pérdida en su tiempo y ahora cuando echa una mirada a su propia vida, la sigue reputando igual. Cerca de 30 años después, cuando Pablo ya está en esta casa que le había sido concedido de estar esperando la sentencia del César en Roma, echa una mirada a su vida y aunque está en la prisión, no ha cambiado su convicción. Los sucesos que han habido a través de la vida no le han hecho transformar lo que creyó desde un principio, que todo lo que tenía en su vida no se podía comparar con lo que había encontrado en Cristo Jesús. Con todos los años de experiencia que tenía el apóstol Pablo, tuvo esa oportunidad de poder revisar su hoja de vida. Estaba ahí esperando la sentencia de la cual él sabía que no iba a volver. Ya se había despedido de los hermanos, dando a entender que eso era lo que le esperaba. Y sin embargo, revisando esta hoja y de ver su propia vida, haciendo un recuento de lo que le había ocurrido y de ver de nuevo lo que verdaderamente eran sus estimaciones, de poder encontrar verdaderamente qué era lo que para él tenía gran valor, hace cuentas, hace recuento de su existencia y el asunto en realidad para satisfacer lo que era por último su búsqueda más reciente, que era esa relación personal con Cristo. Los asuntos de valoración en él se mantenían exactamente igual que el día en que se había convertido al Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo. Así, a secas, vista esta expresión desarraigada del contexto, pudiera pensarse que es alguien que está reclamando por lo que le tocó vivir. Pero para nada. El apóstol Pablo no está reclamando y no dice esto, porque es como si lo dijera, por amor del cual lo he perdido todo, y no me arrepiento de haberlo perdido todo, porque ya van a ver la expresión posterior, que es una expresión muy fuerte. Esta estimación de pérdida no era solamente la pérdida de algo espiritual. Pablo probablemente hubiera llegado a ser uno de los rabinos importantes. Tenía todas las credenciales para haber llegado a ser uno de los rabinos importantes, haber sido
criado a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros judíos de su tiempo. Por lo tanto, siendo todavía joven, le era confiada responsabilidades como perseguir a los cristianos, que para los judíos era una responsabilidad muy importante, por amor del cual lo he perdido todo. Y sin embargo después, posteriormente, utiliza esta expresión que es muy fuerte, y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Se dan cuenta que si la expresión estuviese aislada, sin considerar el contexto, lo más probable es que alguien diría, él está reclamando y está con tristeza, está con arrepentimiento de haber perdido todo. Pero con lo que dice después, queda absolutamente claro que él no echa de menos absolutamente nada de lo que tenía antes de conocer a Cristo. Absolutamente nada. Y muy por el contrario, utiliza una expresión que es muy fuerte en este sentido. Y téngolos por estiércol. Y aquí el apóstol Pablo utiliza un lenguaje que es fuerte, y la verdad es que el apóstol Pablo tenía ese estilo de lenguaje. Hay una palabra del griego que es la que se utiliza para traducir la idea de basura. Y sin embargo, es exactamente la misma palabra que se usa para representar la basura propia de los desechos humanos, como la expresión que también se usa para los restos de comida que después se tiraban para que lo comieran los animales o los perros. En este caso, ni siquiera está la forma de poder describir con toda claridad cuál de las dos ideas fueron las que quiso utilizar Pablo, pero en realidad yo creo que él no tenía ningún problema para haber utilizado cualquiera de los dos significados. Cualquiera de los dos. No hubiera titubeado en considerar no como basura lo anterior, sino incluso como estiércol, como lo que para nosotros es ya lo más despreciable. Y él reputa esas cosas como estiércol, como que no sirvieron absolutamente para nada, como que no servían ni siquiera para otros seres vivos. La palabra da la intención de escoria, o el rehusarse de cualquier cosa, el peor de todos los desechos, y la palabra muestra que tan insignificante y tan inútil llegan a ser las cosas que consideramos valiosas en esta tierra cuando conocemos al Señor Jesucristo. El apóstol estimaba cada cosa excepto el Evangelio del Señor Jesucristo como importante. Nada se podía poner al lado de la verdad en Cristo, de haber conocido la excelencia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde está verdaderamente lo que nosotros más valoramos? ¿A los hijos? ¿A los cónyuges? ¿Nuestra casa? ¿Nuestro auto? ¿Nuestras posesiones? Quiero decirles que a los ojos de un cristiano, de un buen cristiano, como el apóstol Pablo, todas esas cosas no son más que estiércol, excremento, si es que hemos llegado a conocer al Señor Jesucristo, que es la mayor de todas las excelencias y donde está puesta nuestra mayor riqueza. Que el Señor les bendiga.